Sí, mira, dentro de los proyectos que traemos, primero, muchas gracias por visitarnos, mi estimado Chavita, sabes que tú eres especialmente bien recibido. Gracias. Y particularmente nos agrada siempre conversar contigo. Tienes una plática bastante interesante y además, pues, vamos, de alguna manera hacemos ese consenso y congeniamos en muchos de los aspectos y de los puntos de vista que le atañen al municipio. Entonces nosotros como planeación, una de las partes muy importantes es también sacar lo que es los protohombres de nuestra ciudad. Es un tema un tanto cuanto también que pasa y transcurre por el asunto de la historia. Si hablamos de protohombres, es decir, aquellos hombres que excepcionalmente por su obra, por su actividad, por su vida, se han distinguido por el resto de sus congéneres o de sus contemporáneos, pues no podemos dejar a un lado jamás a Pedro Baptista Lascurain de Retana, que aunque fuese nativo de la más pequeña de las 48 provincias españolas, que es la provincia vasca de Guipúzcoa, él decidió ser vallense, porque una vez que hizo fortuna en la ciudad de Guanajuato como minero, se vino a vecindar aquí a Valle de Santiago como en la primera mitad del primer cuarto del siglo XVIII, en 1715, 1718. Y empezó, entre otras cosas, a producir granos a través de sus 5 haciendas que nos dicen los historiadores, que compró y que lo hizo tener 600 y tantos kilómetros cuadrados, es decir, el 80% del municipio que tenemos actualmente, que tiene una superficie de 820.1 kilómetros cuadrados, pues el 80% lo poseía en ese entonces para producción agrícola Pedro Baptista Lascurain de Retana. Y empezó después a construir con esa riqueza que sacaba de ahí lo que es la parroquia de Santiago Apóstol, que es nuestro máximo ícono arquitectónico y religioso, obviamente, independientemente de la fe que cada quien profese, es nuestro máximo símbolo en Valle de Santiago. Y esta parroquia de Santiago Apóstol, acabamos de medirla, fíjate, porque nos hablaba la crónica que medía 73 metros y medio a la torre mayor, la torre principal. Sin embargo, ya medido con instrumentos modernos, con la estación total láser y con dron, traes casi 57 metros, 56.50. Y sigue, pero ¿cómo sigue siendo la más grande del estado? No lo sé si sea la más grande del estado, eso lo ignoro, pero ya tenemos las medidas completas por partes y demás, y vamos a sacar un estudio muy interesante al respecto, pero yo me quiero abocar más a lo de Pedro Baptista, más que a la misma obra en sí en términos físicos. Pedro Baptista Lascurain de Retana nos mandó el rector de la universidad, mandó una comisión especialmente porque el año que entra se van a cumplir 350 años del natalicio de este hombre. Y mandó una comisión especialmente para ver qué pasó con Pedro Baptista Lascurain de Retana y sus restos. Porque a diferencia de su congénere, con la cual fundaron el antecedente directo de esa institución que en tanto orgullo nos honra a los guanajuatenses, que es la Universidad de Guanajuato, María Josefa Teresa Bustos y Moya, ella sí decidió ser enterrada en España. Él no. Él pidió, dice la partida que encontramos en los archivos de la parroquia municipal, y que por cierto aquí la tengo, o sea, la rescatamos. Rescatamos que el señor empezó a sentirse mal un 28 de marzo de 1744 y el presbítero le fue a dar los santos óleos y a reconfortarlo. Muere el 2 de abril y el 3 de abril, dice citado así, fallece y es enterrado en el primer tramo de la parroquia que él ayudó a construir. Entonces nos abocamos junto con esta comisión, junto con un consejero al cual apreciamos mucho su deseo y su intensidad en cuanto a buscar y escudriñar muchas cosas, entre ellas esta de Pedro Baptista Lascurain, que es el ingeniero Juan Carlos Roque Arroyo González, el cual le tengo un especial afecto precisamente por ese instinto que tiene de sacar lo natural, lo local, y eso a mí se me hace muy importante. Bueno, nos pusimos, buscamos, hicimos, con permiso de antropología, e hicimos unas calas. Esas calas nos dieron desde la capilla que está a un lado, que es la capilla
de las hijas de María, con la autorización y la presencia también del señor párroco Fernando Torres. Todos en conjunto y vimos que atrás de lo que viene siendo el altar, si tú te metes a la nave principal antes de llegar al transepto, que es donde se abre la nave y está arriba una cúpula, ahí está a mano izquierda el altar de la Dolorosa. La imagen de la Dolorosa, abajo fue donde fue enterrado Pedro Bautista Lascurain de Retana. Encontramos el espacio, la placa se ve que fue extraída. ¿Quién? ¿Cuándo? No sabemos. Alguien la ha de tener en su casa. Lástima que no la pueda presumir porque a veces, bueno, ¿de dónde la obtuviste? Pero bueno, alguien la tiene en su casa, suponemos, que no, creemos que no fue cuestión de que se haya destruido por vejez o algo, creemos que alguien la sustrajo. Y encontramos ahí todos los indicios que nos hizo concluir a esta comisión universitaria, a un servidor, a Roque, al padre, que ahí es el sitio donde se señala el entierro de este tan ilustre hombre. ¿Se supone que ahí están todos esos restos también? Se supondría, pero deberían de estar en el piso, en la nave. Lo que se hacía en las banquetas, en las paredes, perdón, y lo dice muy bien la historia, cómo era la costumbre de los entierros en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Siglo XVIII, que es el que nos ocupa, recordemos que es enterrado el 3 de abril de 1744, casi a mediados del siglo XVIII. Bien, entonces se enterraban en el suelo, en el piso, pero no puedes poner placa en el piso. Se pone a un lado, pero se señala en dónde está, en qué dirección está, ¿sí? Es como un señalamiento. Vendría funcionando en este caso como precisamente un hito donde nos señala a los investigadores dónde están los restos. Y suponemos que debe de estar precisamente ahí donde estamos nosotros diciendo, porque era la costumbre que tenemos documentada que se hacía en la época. Bien, entonces es bien importante esto, porque ya decía yo al inicio de esta charla que el año que entra se cumplen 350 años de su natalicio. Entonces la universidad que él ayudó a fundar también tiene mucho interés. Recordemos que la calle donde está la universidad se llama Lascurain de Retana y después cambia a Pocitos y se va hasta la Alhóndiga. Y el edificio central ese de la escalinata de esa cantera verde que se llama Cuartón, Guanajuato, que es esa cantera muy particular de la ciudad capital, se llama Edificio Central Lascurain de Retana número 5. Entonces Lascurain de Retana tiene el edificio y la calle, quiere decir que no fue cualquier personaje. Tan solo eso nos señala que estamos hablando de alguien de suma importancia para nuestra máxima instancia universitaria en el estado. Y todos aquellos que transcurrimos en algún momento y que fue nuestra alma mater, la universidad, pues nos sentimos honrados porque con Valle de Santiago no solamente está en deuda a los vallenses, sino gracias a la feracidad de sus tierras, la prodigalidad de sus cultivos y el cuidado, yo digo siempre, el cuidado cercano y las manos amorosas del labriego vallense, se obtuvo el dinero que Pedro Bautista Lascurain de Retana dio para la fundación del Colegio de la Purísima Concepción, que era una instancia académica jesuita en ese entonces y que después pronto devino en el Colegio del Estado y más posteriormente en nuestra universidad. Entonces, con Valle de Santiago no solamente estamos en deuda a los vallenses, sino todos los guanajuatenses. Toño, ¿se habla de cuántos recursos aportó para la universidad y para la iglesia? Sí, en los testamentos habla incluso hasta en la herencia que está dejando a los mismos jesuitas, que les va instruyendo qué tienen que hacer con el dinero. No nada más se los deja a su libre albedrío y arbitrio. De momento yo no te puedo señalar una cantidad en específico, pero sí, por supuesto que él veía con muy buenos ojos el tema de la instrucción. Aparte de la universidad, fue aquí la parroquia. ¿Cuánto tiempo duró en edificarse y no sé en qué porcentaje pudiera ser el recurso que él aportó? Porque él era minero, ¿verdad? Él vino a España precisamente a las minas. Sí, pero ya después se hizo agricultor aquí, y le fue muy bien por lo que sabemos. De hecho, en la partida de su defunción, de su muerte, señala de que era viudo. Yo pensé que había dejado viuda, no, ya había muerto su mujer. Lo señala perfectamente el documento, que aquí lo tengo,
no quiero abusar y ponerme a buscar y mostrarlo. O sea, yo aquí lo tengo, me permitieron tomar ahí el escaneo de la hoja. Pero la hoja está ahí, yo no me la traje para que después... Qué bien que... A veces parte de la investigación es sustraer, no, eso no es investigación, eso es rapacería, ¿no? Entonces, bueno, sí, él empezó a construirla como respuesta tardía española, la respuesta española al Hospital de Indios, que era el hospital que conocemos que está a 3-4 cuadras. Esa es la respuesta tardía, porque es más viejo a la edificación del templo que le llamamos nosotros el templo del hospital. Con su muerte se detuvo la obra en 1744 y la debió de haber empezado, como hablan, en 1720 por ahí. Y él era el proveedor de lo material, el mayordomo de lo material. Quiere decir que era el que daba la lana, tan era el que daba la lana para hacer todo esto, que cuando muere se suspende. Quiere decir que no había otras fuentes de recursos, cuando menos relevantes, para que pudiera continuar. Recordemos que la torre principal se construyó hasta el segundo cuerpo y se quedaron pendientes hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando Matías Veraza concluyó los últimos dos por una deuda que tenía con la iglesia, así nos señalan los cronistas de la época. Entonces sí fue importante, por supuesto, su participación, de tal manera de que digamos que ese fue su templo, ¿sí? Pero la lana que él traía le sirvió para comprar esas 5 grandes haciendas y hacerse el 80% de la superficie del municipio, pero la siguió acrecentando aquí, gracias a la agricultura. Recordemos que en ese entonces había un boom minero en la ciudad de Guanajuato, pero la plata, el oro y todos los demás metales que se extraen no se comen. Entonces su compadre, el marqués de San Clemente, le dijo: compadre, pues aquí necesitamos, vete a comprar en el corazón del Bajío, vete a comprar tierras que nos provean a toda la población minera. Quiero que sepas que en ese entonces la ciudad de Guanajuato tenía más población que ahora mismo. Sí. Gracias a ese boom. Lo que sucede en las ciudades mineras, ya ves que tenemos muchas ciudades mineras que ahora son pueblos fantasmas, como Real de 14, muchas. Y en Guanajuato no es un pueblo fantasma, pero sí, en su momento tuvo una población mucho. Cuando fue la independencia era la segunda ciudad más grande de México, bueno, de la Nueva España. Después de la Ciudad de México estaba Guanajuato por población, porque precisamente el boom minero. Entonces se viene Pedro Bautista Lascurain de Retana a producir. Entonces, de alguna manera indirecta, incluso podríamos decir que la Alhóndiga de Granaditas, la que conocemos como el Palacio del Maíz, donde se tomó aquella que se incendió la puerta y posteriormente fueron colocadas las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez en cada una de esas esquinas, de alguna manera indirectamente Valle Santiago contribuyó a que se tuviera que hacer, porque la que existía originalmente en la calle de Alonso, en Guanajuato capital, fue insuficiente. Entonces hubo que construir otro Palacio del Maíz porque estaba llegando en grandes cantidades el grano. Y mucho de proveniente, gracias a Pedro Bautista Lascurain de Retana, de estas tierras. Toño, todo esto se viene a dar a conocer después de que más de 200 años que no se tenía con exactitud dónde estaba enterrado el cuerpo, ¿verdad? Eso es muy importante, Chavita, eres puntual en tu comentario y además muy acertado. Se tenía la duda porque había algunos cronistas decían que su cuerpo se lo habían llevado al colegio estatal. El colegio estatal, ya decimos que después se convirtió en la Universidad de Guanajuato. Otros decían que un cura celoso había extraído sus restos para él ponerse ahí, para ser enterrado. Había muchas historias, leyendas y demás. Había cierta incertidumbre y un personaje de esta naturaleza, pues a la universidad, que ya está próximo a la celebración de su 350 aniversario de nacimiento, pues le interesaba. Ellos dicen: nosotros no la tenemos. No tenemos los restos, no es cierto que esté, no tenemos ningún antecedente fehaciente, veraz, que nos haga suponer que aquí alguna vez estuvieron los restos de tan ilustre señor. Entonces, tan es así que mandan esta comisión que te acabo de mencionar, que estuvo en días pasados aquí por esta ciudad. Y sí, efectivamente, entonces todo esto que tú dices, llevábamos 2 siglos y medio prácticamente del misterio de los restos de Pedro Bautista Lascurain de Retana, aunque suene como a novela de Televisa. Así es. Toño, y toda esta investigación que hicieron, ¿cuánto tiempo les dio y quién aportó para que hicieran esa investigación? ¿O fue por cuenta propia? ¿Cómo se obtiene? Porque todo cuesta. Principalmente el aportador de lo material fue Roque, el ingeniero Roque. Sí, hay que decirlo con todas sus letras.
Él nos ayudó con personal, nos ayudó con a hacer las calas, a hacer los agujeros y después taparlos. En cuanto a la participación, estuvo por aquí un maestro en temas de restauración de sitios y monumentos. Ya me pusiste mal frente a las cámaras porque no recuerdo el nombre, y con otras dos, pero la comisión que mandó la universidad eran 3 personas, ya las que hicieron trabajo de campo, porque inicialmente había mandado a 2, que era el ingeniero Eloy Juárez, pero él viene como parte de, él está al frente del sector que se encarga de mantenimiento y restauración de los sitios y monumentos de la universidad que están catalogados por el INAH. Este es un monumento catalogado por el INAH también. Y él vino en la primera visita que tuvimos de ellos, mandado directamente por el señor rector de la universidad, y ahora mandaron a personal del campo, ya gente que está más profundamente y estrechamente vinculada con el tema en sí, de meter las manos ya a la chamba. Y ahí esos fuimos los que participamos. La lana, sí, vuelvo a repetir, en ese sentido fue el ingeniero Roque, y obviamente también contamos con la participación entusiasta y voluntariosa del señor párroco Fernando Torres. ¿Y en cuánto tiempo fue la investigación? Duramos 3 días. 3 días ahí haciendo las calas con el permiso del INAH. Nos dieron un permiso provisional nada más para hacer calas. Dijeron, si van a hacer un hoyo más por otra cosa, sí nos avisa. Es decir, hicimos una investigación no destructiva. Porque lo que movimos fue algunos aplanados y algunos guardapolvos, que incluso son hace 10, 15 años, no son originales. Okay. Encontramos muchas lápidas. ¿Ocultas? Sí, muchas lápidas, pero se prefirió volverlo a dejar tal cual estaba, porque realmente las lápidas pues, no están, digamos, ordenadas, están puestas de alguna manera, y ahí nada más son los restos, no puede estar el cuerpo entero, puesto que el muro ancho trae unos 60, unos 65 de espesor. Entonces, evidentemente no puede estar ahí un cuerpo así. Y si pusieran todos los cuerpos en los muros, imagínate, se desplomaría. Los muros son de carga en ese entonces. Toda la no existían pies derechos, columnas, castillos que soportaran, y que los muros nada más fueran tapones. Eran muros de carga en ese entonces. Entonces, si tú los ahuecas y les pones, pues obviamente esos muros se van a colapsar. O sea, no necesitamos ser muy inteligentes ni conocer mucho de ingeniería estructural para saber que eso pasaría. Entonces, este descubrimiento es histórico. Sí, yo puedo catalogarlo así, nada más que no me toca a mí decirlo, sí. Pero sí, por supuesto. Te agradecemos, no sé si quieres anexar algo. Nada más agradecerte nuevamente tu interés en el tema, y espero no haber sido bastante confuso. A veces soy muy difuso y en estar diciendo las cosas. Me platican uno y me salgo por 3 y después regreso al 2 y así. Pero bueno, va todo alrededor del tema, y muchas gracias, y ojalá que este tema también a todo el mundo los conmueva y le demos la importancia que ello reviste. Perfectamente. Gracias, señor. A ti.